Perfecto. Y vamos a poner, listo. Si quiere, doctor Arias, ya puede hablar y miremos si puede compartir la pantalla. Buenas noches a todos. A ver, comparto. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, un participante puede compartir. A ver, creo que ahí ya. Listo. Perfecto. En el chat está pegado el link de asistencia para que por favor lo diligencien, lo firmen y yo lo vuelvo a pegar en unos momentos. Voy a cerrar mi cámara y cerrar mi micrófono y muchísimas gracias por conectarse. Gracias, doctor Arias. Bueno, Liliana, mil gracias por la invitación. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes hoy la idea, como dijo Liliana, una charla que sea didáctica y de agrado para todos ustedes con respecto a una patología que termina siendo el fenómeno final de complicaciones cardiovasculares que terminan con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a iniciar hablando que pues hay una fase crónica y una fase aguda, la vamos a trabajar de esta forma. Para hablar de una enfermedad, pues siempre hablamos de la prevalencia para entender la importancia que lleva a la toma de decisión de hablar de este tema en un grupo como el de ustedes. Y es recordar que la falla cardíaca es una enfermedad cardiovascular que viene en incremento progresivo, que se estima que se estimaba que para 2021 existían 21 millones de personas alrededor del mundo con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se estima que basados en nuevos criterios diagnósticos y en el mejor tratamiento de las condiciones cardiovasculares como el infarto, junto con los cambios demográficos de la población en el que tenemos cada vez población de mayor edad, pues esta prevalencia va en aumento y se puede duplicar, según los cálculos, a unos 45 millones de personas alrededor del mundo. Adicional a ser una enfermedad muy prevalente, tiene un alto costo, como todas las enfermedades no transmisibles, especialmente las cardiovasculares, en el cual el gasto atribuible al manejo de la insuficiencia cardíaca corresponde al 2% del total del presupuesto de gasto en salud. Y de ese 2%, el 70% se da en procesos de rehospitalizaciones por condiciones de agudización y progresión de la enfermedad. Entendiendo esta prevalencia, cuando un paciente, una vez le hacemos el diagnóstico, tiene unos criterios tanto de mortalidad dentro del siguiente año como criterios de rehospitalización. Y esos porcentajes van variando dependiendo de si el paciente lo diagnosticamos en un ámbito hospitalario o en un ámbito ambulatorio. Evidentemente, la mortalidad y la hospitalización son mayores en el paciente ingresado por este diagnóstico en una fase de descompensación. La mayoría de las muertes asociadas a la insuficiencia cardíaca se dan por el deterioro de la bomba cardíaca o por complicaciones derivadas arritmogénicas que llevan a la muerte súbita. Y lo que se espera en una hospitalización, digamos, es que también debemos tener una concientización de los tiempos de hospitalización y el giro cama, dada la alta ocupación hospitalaria de los adultos, en que con un buen manejo debemos tener unas metas de manejo intrahospitalario en pacientes que no requieran cuidado intensivo, que no debe ser superior a 4 a 5 días dentro de unas metas que están propuestas a diario por la Sociedad Americana de Cardiología, en la que si hacemos un diagnóstico temprano rápido de intervenciones tempranas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, vamos a poder lograr tener metas de estancia hospitalaria dentro de este rango. Las definiciones de insuficiencia cardíaca, pues la falla cardíaca es la patología de moda cardiovascular
Tanto así que las sociedades grandes en el mundo cada año vienen haciendo actualizaciones de las guías internacionales que son como parámetros que nosotros hemos venido adoptando debido a que todas estas recomendaciones en su gran mayoría ya en el país tenemos posibilidad de hacer aplicación tanto en los test diagnósticos como en las terapias farmacológicas o terapias avanzadas en los hospitales cardiovasculares especializados. Pero pues obviamente esta continua actualización de las guías lo que habla es de la gran preocupación en el mundo de lo que corresponde a la carga de enfermedad por insuficiencia cardíaca. Tanto así que las definiciones de infarto que se conocían, las definiciones universidades de infarto que llamamos en la cuarta definición, digamos la falla cardíaca ha empezado con este criterio y es por eso que ya un consenso mundial hace también una definición y una clasificación clara de la falla cardíaca publicada el año pasado. Y básicamente, para no aburrirlos con el texto tan largo, define la falla cardíaca como un síndrome clínico con una serie de signos y síntomas causados por una anormalidad en la estructura o en la función del corazón, que son, digamos, la manifestación de esa elevación de las presiones intracavitarias, que se manifiesta en exámenes como los péptidos natriuréticos, que son un examen con el que cada vez nos relacionamos más, tanto para hacer el diagnóstico como para definir el pronóstico y seguimiento con respecto al tratamiento que instauremos en este grupo de pacientes, y la evidencia objetiva de la congestión pulmonar o sistémica. Como les decía, una vez que un paciente ingresa por esta condición, la probabilidad de morbilidad y mortalidad por falla cardíaca, por solo ingresar por esto, es del 4 a 7% de mortalidad dentro de la hospitalización. Se estima que a los 30 días puede llegar a tener una mortalidad hasta del 10%, al año del 20%, y a los 5 años, pues digamos, con el pronóstico de esto, si no damos un tratamiento adecuado, la mitad de uno de cada dos pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pues lamentablemente va a tener complicaciones de mortalidad. Dentro de la fisiopatología, digamos, a pesar de que son varias las causas de la insuficiencia cardíaca, básicamente lo que encontramos es un daño del cardiomiocito y de la matriz extracelular que conduce a unos cambios que van a ser progresivos tanto en el tamaño como en la forma y función, que es lo que hemos llamado los patrones de remodelación cardíaca. Inicialmente como unos patrones de compensación, pero que una vez se van venciendo esos mecanismos de compensación de remodelado, van progresando a desequilibrios neurohumorales que van a activar una serie de cascadas de inflamación que van a llevar a fibrosis, apoptosis, hipertrofia, muerte celular programada y miotoxicidad. Y eso va a llevar a una remodelación con un deterioro progresivo de la función ventricular y con el consiguiente alteraciones hemodinámicas y las respectivas signos de retención hidrosalina. Es por eso que cuando los signos clínicos son tan evidentes de retención hidrosalina como edema pulmonar o congestión hepática, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, probablemente ya estamos llegando tarde al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y esto pues va a llevar a mayor mortalidad, por lo que hemos hablado, por fallo de la bomba cardíaca o por manifestaciones arrítmicas, con los consiguientes síntomas que son los que hacen que los pacientes se hospitalicen, generalmente por disnea, edema y fatiga. Existen ya, digamos, claramente unos fenotipos que se han venido trabajando a lo largo de las guías desde el 2016 y resumiéndolo, es muy sencillo decir que un paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la valoración de su fracción de eyección es menor al 40%. En las últimas guías se clasifica como falla cardíaca con fracción de eyección levemente disminuida cuando se encuentra en el rango entre 40 y 50 y se considera preservada cuando la fracción de eyección es mayor al 50%. Esta es una de las clasificaciones de mayor caracterización que ha permitido la escogencia o los criterios de inclusión en los diferentes estudios de los tratamientos farmacológicos que tenemos en la indumentaria de la terapia fundamental para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Evidentemente, entre las causas principales de insuficiencia cardíaca está primero la hipertensión arterial y luego la enfermedad isquémica coronaria.
En este ejemplo, por ejemplo, de un infarto, el paciente al tener un infarto lo que genera es, al no tener unas estrategias tempranas de reperfusión, vaya a llevar a una cicatriz fibrosa, a un adelgazamiento de la pared, a aquinesia y a trastornos progresivos de la morfología o de la geometría del ventrículo, que lleva a que progresivamente se dilate, se adelgacen las paredes o incluso puedan llegar a generar secciones de aneurisma ventricular apical, como se ve en la gráfica, que finalmente van a llevar a manifestarse como fallo de bomba, éstasis por hipercoagulabilidad debido al aumento del tiempo de fin de diástole, que genera trombos intracavitarios, cortocircuitos que finalmente se van a manifestar con arritmias ventriculares, como complicaciones derivadas de una cardiopatía isquémica en fase dilatada que hace disfunción ventricular. Pero pues no son las únicas causas. La hipertensión, la enfermedad coronaria son las dos principales. Ustedes deben ver mucha enfermedad valvular por el grupo poblacional que les corresponda, pacientes longevos, donde la enfermedad reumática valvular sigue siendo prevalente con compromiso de la válvula aórtica y la válvula mitral principalmente. Y pues digamos, con los nuevos métodos diagnósticos cada vez vemos, y digamos con las condiciones asociadas de comorbilidad, vemos otro tipo de etiologías de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser las enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis, que está tan de moda, la sarcoidosis, algunas condiciones poco frecuentes, pero que debemos tener en mente cuando son la miocardiopatía posparto, los pacientes expuestos a quimioterapéuticos con toxicidad miocárdica, la cardiomiopatía enólica, digamos que dentro de una buena historia clínica también encontramos este tipo de alteraciones, la diabetes per se, o sea, hay pacientes que pueden ser diabéticos sin enfermedad coronaria y la misma diabetes genera cardiomiopatía diabética por una serie de trastornos oxidativos que van degenerando directamente la fibra miocárdica, enfermedades congénitas que llegan al adulto, las enfermedades pericárdicas, como la pericarditis constrictiva por estos episodios de miocarditis recurrente, ahora con los temas de las infecciosas como la enfermedad de Chagas, que también ustedes deben tener algo de prevalencia o de diagnóstico de esta enfermedad, digamos hacia el lado de Boyacá, Miraflores es uno de los sitios, digamos que para la zona del altiplano tiene una prevalencia importante de Chagas. Evidentemente los Santanderes y la vecindad de ustedes con los llanos orientales son, digamos, poblaciones importantes en los que todos estos pacientes con falla cardíaca, cuando estemos buscando etiología, una serología para Chagas no se debe olvidar y algunos trastornos asociados o secundarios que pueden generar falla cardíaca, como son los trastornos tiroideos, la anemia o condiciones de choque o sepsis que también manejarán ustedes en la clínica, sobre todo en sepsis severas que requieran cuidado intensivo. Dentro de los signos y síntomas principales, pues son, todos los conocemos, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la reducción de la tolerancia a la actividad física, la fatiga, el edema de las extremidades inferiores y algunos signos y síntomas como la presión venosa yugular elevada, la presencia del reflejo hepatoyugular, las alteraciones en la auscultación cardíaca como la presencia del tercer ruido, el desplazamiento del punto de máximo impulso hacia la izquierda o la presencia de un soplo cardíaco. Sin embargo, cuando miramos todos estos signos y síntomas, pues llegamos tarde generalmente al diagnóstico o el paciente consultó tarde o todos los métodos de detección temprana ambulatoria no permitieron un diagnóstico temprano que pudiera corregir la progresión y la evolución de esta enfermedad. Obviamente, pues existen dentro de todo ese listado, pero lo que más vemos todas las personas que hacemos clínicas, que el mayor síntoma en el 90% de los casos es la disnea, el edema, la tos, la ortopnea, algunas veces el dolor torácico que no necesariamente está relacionado con enfermedad coronaria. La misma falla cardíaca produce dolor torácico, uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome coronario agudo por dolor torácico es la insuficiencia cardíaca y pues en el orden que ven ahí
pues vamos viendo cómo va progresando el tema de signos y síntomas. En cuanto al seguimiento, la ganancia de peso, fíjense que no tiene un porcentaje relevante porque la alta variabilidad del peso ya habla de retención de hidrosalina en los pacientes que ya tienen fallas cardíacas un poco más complejas. Cuando hago este tipo de conferencias, siempre les recuerdo que si tenemos un orden claro del diagnóstico, siempre debemos decir, ponerle apellidos y nombres a la insuficiencia cardíaca. Me explico. Si escribimos insuficiencia cardíaca, debemos decir si es de presentación aguda o crónica. Idealmente, si tenemos un ecocardiograma, poder detallar algunas cosas en las que el cardiólogo describa si ya está en una fase dilatada o no dilatada, entendiendo que si está en fase dilatada tiene mayor lesión propia del órgano, tiene un daño de órgano blanco, con fracción de eyección dependiendo del fenotipo, como les expliqué, fracción de eyección reducida, fracción de eyección levemente comprometida o fracción de eyección preservada. Y aquí va la clase funcional. Digamos, a pesar de lo difícil que es a veces interrogar los pacientes, la clase funcional es fundamental en el momento del diagnóstico como uno de los criterios de severidad y de pronóstico de la enfermedad. Generalmente existen varias clasificaciones, está la canadiense, pero digamos la más popularizada y la idea es estandarizarla y en la guía nacional lo dejamos así, es que se utilice la clasificación de la New York Heart Association. La clase 1, 2, 3 o 4 de la NIJA nos permite determinar la condición en la que ingresa y la evolución en la que tiene. Y evidentemente, entre mayor clase funcional, pues tienen una clara relación con la supervivencia. Sin embargo, existe una mala relación entre la severidad y la función ventricular, porque ustedes también han visto pacientes con fracción de eyección preservada que tienen muchos síntomas. La disfunción diastólica del adulto mayor es una de las condiciones que lleva a condiciones recurrentes de edema pulmonar sin que tengan deterioro de la función ventricular. Y esto habla de que a mediano y largo plazo, si bien la fracción de eyección es un factor pronóstico, también hay que recordar que la fracción de eyección preservada, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, digamos, con las dificultades que tenemos en el tratamiento, a largo plazo va a igualar la mortalidad del 50% a los 5 años comparado con la población que tiene fracción de eyección reducida. La gran ventaja que tenemos, digamos, hablándolo relativamente, es que el indumentario de tratamiento farmacológico que hay en fracción de eyección reducida, que cada vez se trata de extrapolar más a la fracción de eyección en rango medio o levemente reducida y a fracción de eyección preservada, ha permitido o digamos, tiene como objetivo dar en el target terapéutico de acuerdo a la fisiopatología en la mejoría del pronóstico de la condición médica. Y eso es lo que vemos en los pacientes que ustedes, igual que nosotros, hospitalizamos por insuficiencia cardíaca. Es una curva progresiva en descenso de una condición crónica en la que siempre se le debe explicar a los pacientes que todas las intervenciones lo que intentan es hacer que esta pendiente se reduzca en su grado de inclinación, pero pues digamos siempre va a llevar a una declinación progresiva que lleva tanto a la mortalidad, a la disfunción ventricular y al deterioro de la calidad de vida. Y que cada vez que tienen un ingreso hospitalario, y más aún cuando ingresan a cuidado intensivo, cada vez tienen una declinación mayor de deterioro de su calidad de vida y aumento de la probabilidad de mortalidad en estos episodios agudos que tienen una manifestación de mortalidad. Si lo entendemos así, vamos a ver que cada episodio de agudización es una oportunidad para que esta pendiente no tenga una inclinación como lo muestra la gráfica, sino que con un buen tratamiento logremos que esa pendiente tenga un ángulo de descenso menor y podamos cambiar el pronóstico y pues brindarle algún tipo de calidad de vida y de tiempo de vida a este grupo de pacientes. Cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, entonces ya hablamos de los signos y síntomas. Generalmente en los servicios de urgencias o en los ingresos de hospitalización se les hace un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene dos condiciones. Uno, detectar una condición aguda como un síndrome coronario agudo. O dos, alteraciones crónicas como la presencia de arritmias,
que pueden ser desde unos bloqueos de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos, presencia de marcapasos, ¿sí? Pero digamos, se estima que sirve más como un valor pronóstico que como diagnóstico en insuficiencia cardíaca. Evidentemente, si en el electrocardiograma sospechamos un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, pues eso nos va a llevar a otro algoritmo de tratamiento directamente relacionado con enfermedad coronaria, que pues no es tema de esta charla. Y la siguiente es la radiografía, en la que vamos a ver o complicaciones hemodinámicas por presencia de edema pulmonar, crecimiento de vasculatura pulmonar, cardiomegalia, digamos hablando de la cronicidad, derrames pleurales, que hablarían de la severidad de la insuficiencia cardíaca. Las guías internacionales proponen, dependiendo de la disponibilidad, y ahí sí les preguntaría de pronto a ustedes, si alguien quiere contestar, la disponibilidad del péptido natriurético como una estrategia temprana de detección y pronóstico, o si es más fácil tener un ecocardiograma. No sé, ¿ustedes tienen disponibilidad de péptidos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, digamos, no son excluyentes el ecocardiograma de los péptidos natriuréticos, independiente de lo que midan sea el BNP o la fracción NT pro BNP. ¿Por qué no son excluyentes? Porque el BNP, digamos, inicialmente fue creado para como un diagnóstico de exclusión de la insuficiencia cardíaca. Es decir, el valor predictivo negativo, el BNP, es importante porque si el BNP o el NT pro BNP en un servicio de urgencias como diagnóstico diferencial de disnea es negativo, pues digamos tendría uno que buscar otra causa diferente, una causa diferente de la disnea. Pero digamos en la gran mayoría de los casos lo que vamos a ver es un aumento de los péptidos natriuréticos y ahí lo que nos ayuda es a evaluar el pronóstico y la severidad de la condición. Péptidos natriuréticos mayores a 5000 está claramente establecido, digamos, por uno de los autores principales, que es el doctor Januzzi, digamos, conocedor del uso de biomarcadores en insuficiencia cardíaca. Mayor de 5000 es un factor pronóstico de mayor mortalidad y mayor número de rehospitalizaciones en menos de 30 días. Y de alguna forma, a pesar de que la evidencia no es tan sólida con eso, es una alternativa que tenemos con respecto a evaluar nuestra intervención sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se esperaría que con las intervenciones intrahospitalarias dentro de los 4 o 5 días tengamos un descenso del NT-proBNP por lo menos del 30%, como un indicador de calidad de que lo que hicimos como manejo anticongestivo y del bloqueo neurohumoral haya sido exitoso. El ecocardiograma no es excluyente porque el ecocardiograma nos va a hablar de lo que les dije, si está dilatado o no dilatado, y nos va a sugerir etiologías por trastornos de la contractilidad, por valvulopatías, por cronicidad de las condiciones médicas, si una aurícula está dilatada, si el ventrículo está dilatado, si son varias válvulas comprometidas, pues nos va a ayudar a hablar de pronóstico y de etiología. Una vez que tenemos confirmado por estos dos métodos diagnósticos, que ambas guías coinciden en eso, entonces damos la fenotipificación, si es una fracción de edición reducida o es una fracción de edición preservada, y nos vamos a una serie de paraclínicos que son habituales al ingreso de estos pacientes comórbidos, como la función renal, para saber si estamos frente a un síndrome cardiorrenal, una enfermedad renal crónica asociada, un hemograma para saber si el paciente tiene anemia o ferropenia, una anemia ferropénica, que pueda estar empeorando la condición de disnea por la que consulta el paciente. Función hepática para saber si la hepatopatía congestiva o la hipoperfusión, que es menos frecuente, está llevando a un hígado de choque, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca avanzada. Trastornos del sodio, y el sodio ahí es fundamental en insuficiencia cardíaca, porque los esperaría es que la hiponatremia, en este caso sería una hiponatremia dilucional por la retención hidrosalina que tienen los pacientes, entonces el sodio tiene un valor pronóstico. Igual que el potasio por el tipo de medicamentos que utilizamos o por la insuficiencia renal asociada, y hoy descartar trastornos tiroideos como diagnóstico diferencial de descompensación de la insuficiencia cardíaca. ¿Hace alguna pregunta con respecto al diagnóstico? Perfecto. Entonces, en la falla cardíaca aguda, las recomendaciones desde antes de la publicación europea del 2016
Ya el doctor Mebasa, que es un anestesiólogo cardiovascular que se dedica al cuidado intensivo, líder en este tipo de recomendaciones, hizo una extrapolación junto con todos estos doctores que manejan el tema de insuficiencia cardíaca para la sociedad europea, en la que hacen una recomendación de manejar la falla cardíaca de forma similar a un síndrome coronario agudo, entendiendo que al actuar rápido, al tener mayor personal involucrado en el diagnóstico y tratamiento, al tener unidades multidisciplinarias de atención especializada y al tener recursos de cuidado intensivo, permite que ese abordaje multidisciplinario se asemeje a lo que hacemos en síndrome coronario agudo y entender que entre más rápido instauremos terapias que corrijan esas condiciones hemodinámicas de los pacientes, van a tener mejor pronóstico este grupo poblacional e incluso hablan de la atención prehospitalaria, por ejemplo, unidades de atención de menor complejidad con respecto a los sitios, por ejemplo, de remisión que les mandan a ustedes, para hacer un abordaje inicial temprano de acuerdo a la identificación del fenotipo hemodinámico que tiene el paciente. Entonces ellos nos invitan a revisar que en la primera fase debemos establecer claramente dos preguntas. Uno, si el paciente está en choque cardiogénico, pues va a requerir condiciones que le den soporte circulatorio, que va desde lo que ustedes pueden tener como uso de medicamentos como inotrópicos o pensar en unidades avanzadas de atención a insuficiencia cardíaca como asistencia circulatoria mecánica, tipo ECMO, asistencia ventricular, pues digamos que por lo menos pensarlo en el caso de que haya refractariedad al uso de los inotrópicos, que es lo que tendríamos en primera mano en clínica, como en la clínica de ustedes. Y la otra gran pregunta es si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, si va a requerir apoyo ventilatorio que va desde la cánula nasal o si requiere uso de ventilación de presión positiva como el uso de ventilación mecánica no invasiva intermitente con usos de CPAP, BiPAP y bueno, todos los que manejan el cuidado intensivo lo manejan bastante bien como parte de la estrategia del manejo de presión positiva para el edema pulmonar, que es una estrategia adecuada para evitar tener que intubar a todos los pacientes hasta que lo logremos descongestionar con el uso de diuréticos o de vasodilatadores venosos como la nitroglicerina, que junto con una ventilación mecánica no invasiva intermitente bien puesta y bien monitorizada, va a evitar la intubación del paciente con todas las consecuencias de las complicaciones que pueda derivar, trastornos por trauma en el momento de la intubación, infecciones por neumonía asociada al ventilador, bueno, todas estas cosas que se enfrentan como indicadores de cuidado intensivo. Lo otro que es, digamos, debemos en el momento del ingreso y a los 60 minutos ya debemos haber logrado identificar cuál es la causa de la descompensación. Si la causa de la descompensación es un infarto, es una emergencia hipertensiva, si es una arritmia, si tiene una complicación mecánica propia de, por ejemplo, una pericarditis o si el paciente tiene una embolía pulmonar. Dependiendo si nosotros establecemos una etiología clara dentro de esta mnemotecnia que llaman el CHAMP, que cada vez ya la van ampliando las letras, pero básicamente es entender con este acrónimo que si encontramos una causa de descompensación, pues nos vamos hacia el árbol de decisiones de eso. Si es un infarto, busquemos estrategias de reperfusión farmacológica como trombolisis, o si hay disponibilidad de hemodinamia, si es una emergencia hipertensiva, pues manejarla de acuerdo a las recomendaciones de medicamentos intravenosos para el manejo de la hipertensión arterial, si es una arritmia, realizar una cardioversión o un fármaco para cardiovertirlo. Si es una complicación mecánica, mirar si tenemos disponibilidad con el cirujano de resolver un taponamiento cardíaco, por ejemplo. Y si es una embolía pulmonar, pues evaluar las alternativas de trombolisis y de anticoagulación. Esto simplemente invita a que si identificamos la causa, vamos a la causa directamente para tratar, la causa específica. Recordemos que, digamos, la gran mayoría de los pacientes, el 85% de los pacientes, por lo menos en los registros europeos y en lo que hemos hecho en los nacionales, no varía. El perfil de los pacientes generalmente es más de congestión y poco de hipoperfusión. Solo un 15% de las causas de descompensación de falla cardíaca realmente tienen un patrón de hipoperfusión. La mayoría los vemos es congestivos sin hipoperfusión.
Si el patrón de la mayoría de los pacientes es que hay congestión, decimos que el paciente es húmedo, pasamos a evaluar la perfusión. Si la perfusión es adecuada, entonces las dos alternativas que tenemos es un vasodilatador como la nitroglicerina, en la que pacientes con tensiones arteriales sistólicas mayores a 100 ya es, digamos, no hay contraindicación para el uso de estos, y entender que esa venodilatación central va a favorecer una disminución de la precarga junto con el diurético en las primeras 6 horas de reconocimiento de un paciente en edema pulmonar por falla cardíaca. Va a cambiar el pronóstico de esta condición médica. Si el paciente, por el contrario, lo que está congestivo y la perfusión no es adecuada, pues ahí sí tenemos que pensar que está en un patrón húmedo y frío, es decir, congestivo e hipoperfundido. Y en ese caso, si la presión arterial sistólica es menor de 90, o sea, estamos cerca de condiciones de choque, el inicio temprano de inotrópicos, considerar un vasopresor en caso de que el inotrópico le induzca más hipotensión, el uso de diuréticos cuando se corrija la hipoperfusión, y considerar pues si el paciente requiere una asistencia ventilatoria o circulatoria o remisión a un nivel mayor de atención, por lo menos instaurándole las medidas farmacológicas para asegurarle una adecuada perfusión y empezarle a manejar la congestión cuando la perfusión vaya mejorando. Por el contrario, si el paciente no está congestivo y está bien perfundido, pues estaría estable, estaría seco y caliente. Entonces el manejo pues básicamente va a ser de la causa de la descompensación y el ajuste del manejo farmacológico. Si el paciente no está congestivo, pero está hipoperfundido, puede ser la peor condición de los pacientes, es el más grave de todos, y a pesar de lo contraproducente que puede hacer, en este grupo de pacientes lo que sirve es hidratarlos, una carga de fluidos, y considerar, digamos, después de una carga de fluidos para evaluar la perfusión, el inicio temprano de inotropía. Entonces, en resumen, el manejo del edema pulmonar con riesgo de insuficiencia respiratoria, tenemos las alternativas de vasodilatadores, que no los escribí ahí, como la nitroglicerina, sin tenerle tanto miedo, porque pues tensiones arteriales sistólicas mayores a 100 nos permiten usarlo. La nitroglicerina no es un buen hipotensor y sí va a generar unos procesos de vasodilatación arterial más venosa que arterial, que nos va a favorecer la mejoría de esa fase congestiva, del edema pulmonar, y considerar asistencia circulatoria desde la cánula, desde los Venturi, o si está, digamos, severamente comprometido la radiografía de tórax y la mecánica ventilatoria, pensar en ventilación mecánica no invasiva como alternativa inicial para disminuir la necesidad de ventilación mecánica invasiva con la intubación. Si ya el paciente tiene criterios de choque cardiogénico clínicos, alteración del estado de conciencia, diaforesis, hiperlactatemia, falla renal, oliguria, pues pensar tempranamente en el uso de inotrópicos, y si la tensión arterial sistólica es menor de 90, de manera concomitante el uso de vasopresores tipo noradrenalina. Entonces, ¿por qué usar inotrópicos tempranamente en esas dos condiciones de hipoperfusión, sea congestivo o sea no congestivo? Es porque mejoran la contractilidad del miocardio, optimizan la perfusión para disminuir el daño de otros órganos, mejoran la circulación esplácnica, que digamos es una complicación importante, la isquemia mesentérica como una manifestación de insuficiencia cardíaca, difícilmente se va a poder reanimar si la dejamos instaurar, y pues el tratamiento de la falla de bomba. Como les decía al principio, dentro de un panorama en el que vemos que la falla cardíaca es terrible y que cada vez lo acerca más a la probabilidad de muerte, si lo vemos como que está en una clínica del nivel de complejidad de ustedes, debemos ver que la falla cardíaca en la fase aguda es una oportunidad de corregir el mal pronóstico de la condición y evaluar en qué trayectoria de progresión de la falla cardíaca estamos. Si es un paciente que con las primeras intervenciones no mejora, debemos pensar en un grupo multidisciplinario con cuidado intensivo. Si lo que requiere el paciente es una estrategia de vasodilatación pulmonar con el uso de nitroglicerina y diuréticos, ventilación mecánica no invasiva,
para los perfiles de congestión sin hipoperfusión. O si está hipoperfundido, el inicio temprano de inotropías. Si está, digamos que no mejora, está como estancado, que el paciente, son pacientes comunes en los servicios de hospitalización general, en que el paciente persiste congestivo. Entonces, digamos, existen algunas invitaciones a ser un poquito más agresivos en la terapia depletiva, porque lo tenemos monitorizado, podemos medirle la función renal, podemos medirle los electrolitos, ya que está hospitalizado de forma secuencial para evaluar la respuesta, o si definitivamente el paciente va mejorando en la fase de hospitalización, existe la evaluación de la transición a las terapias orales. Ustedes, siempre que llega un paciente congestivo, pues tenderán a ponerle furosemida intravenosa, cosa que es correcta. Pero, digamos, cuando el paciente mejora en esta condición de mejoría, debemos pensar en la transición a medicamentos orales para la optimización y pensar en una alta temprana y pues conectarlo con el profesional que lo vaya a seguir en unidades de atención primaria o secundaria que manejen la insuficiencia cardíaca de acuerdo al nivel de complejidad. Existen algunos score intrahospitalarios, digamos para recordar es el score de Messi, en el que es la forma de evaluar el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca aguda que se presentan en el servicio de urgencias, que tiene varias variables. Eso se puede bajar en el celular y, digamos, por una regresión logística, permite dar un puntaje a cada una de estas variables, como el BART, la presión arterial sistólica, la del paciente, los peptionatriuréticos, los electrolitos, la troponina, la clase funcional, la fracción de la frecuencia respiratoria. Si tenemos medición de gasto cardíaco por ecocardiografía o por medición o por algún tipo de medición en cuidado intensivo, la saturación de oxígeno, si cursa o no con síndrome coronario agudo, alteraciones del electrocardiograma y los valores de creatinina, nos va a ayudar a hacer una puntuación que evalúa el riesgo de mortalidad intrahospitalaria como de muy alto riesgo, de alto riesgo o de riesgo intermedio o bajo riesgo. Entonces, digamos, para los que trabajan en la fase inicial de hospitalización o en los servicios de urgencias, clasificarlo con este score de severidad de Messi puede ayudar a evaluar el riesgo de mortalidad y actuar en consecuencia. Ya estando hospitalizado, entonces equipos multidisciplinarios, enfermería, médico general, internistas, si tienen disponibilidad de cardiólogo o intensivista en los casos más graves, evaluar cada una de las estrategias de tratamiento que hagamos en fase hospitalaria, qué impacto van teniendo, tratar siempre de establecer cuál es la etiología de la descompensación o cuáles son los factores agravantes. Y recordemos que la transgresión de la dieta, como no hacer la restricción hidrosalina, puede ser una de las causas, y el abandono del tratamiento farmacológico puede ser una causa que explique esa descompensación, evaluar la adherencia de los pacientes, el entendimiento de los medicamentos por parte del paciente y pues realmente sumando todo esto más las comorbilidades, cuál es el pronóstico que guíe las condiciones que vamos a llevar. Pero las metas en las hospitalizaciones es descongestionar y optimizar la terapia médica. Para eso ya hablamos de los perfiles hemodinámicos, que los vamos a ver desde el punto de vista clínico. Evidentemente, un paciente que está congestivo es aquel que tiene algo de edema pulmonar, otorrinolaringología dinámica paroxística nocturna, ingurgitación yugular, hepatomegalia, congestión, ascitis, reflujo hepatoyugular. Estos son los síntomas claros. Y los de hipoperfusión, que ya los habíamos mencionado, alteraciones del estado de conciencia, extremidades frías, sudorosas, o que tengan una presión de pulso estrecha, o sea, que la resta de la sistólica menos la diastólica esté disminuida, también es un criterio de pensar en hipoperfusión. Ya en temas un poco más especializados de cuidado intensivo, esto se puede extrapolar, esta clasificación de Stevenson que todos usamos, a la clasificación de Forrester, que simplemente es lo mismo, pero con un catéter de arteria pulmonar, por ejemplo, nos permite evaluar si el paciente está congestivo dependiendo de la evaluación de la presión en cuña pulmonar y eso, pues que los que manejan cuidado intensivo lo saben medir perfectamente bien, o la medición del gasto cardíaco, si está por debajo, del índice cardíaco menor a 2,2, pues les facilita hacer el diagnóstico de hipoperfusión y hacer una terapia guiada si el paciente necesita líquidos, si necesita inotrópicos, si necesita vasopresores, si necesita
diuréticos, pues va a ser mucho más sencillo con esta terapia diaria guiada. En pisos, la evolución diaria, evaluar. El paciente tiene una adecuada perfusión, sus signos están estables, cuál es la tendencia de la función renal y los electrolitos, y pues obviamente cuáles son los signos y síntomas del paciente. La Sociedad de Cardiología Americana semaforizó esto, y esto yo creo que es muy importante. El paciente consulta servicio de urgencias, consideramos necesita hospitalización o no. Si está congestivo sin hipoperfusión, probablemente dependiendo de la severidad de la congestión o de lo que ustedes evalúen en su gamoso, de la probabilidad de seguimiento cercano para evitar nuevas reconsultas a urgencias, pues ustedes deciden si el paciente requiere hospitalización o no. Entonces, el inicio temprano de diuréticos va a ser la primera estrategia. La dosis, eso lo vemos en todos los servicios de urgencias. Siempre hay que preguntar si el paciente venía tomando furosemida, porque no es infrecuente que el paciente diga que viene tomando furosemida 40 miligramos, o sea, una tableta diaria, y el médico de atención inicial de urgencias diga, bueno, entonces le dejo 10 miligramos cada 6 horas, pero venga, es que si ya venía tomando 40 miligramos orales y yo le pongo otra vez unos 40 miligramos intravenosos, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que se debe pensar es, si el paciente ya venía recibiendo furosemida, probablemente, y es seguro, aumentarle por lo menos a 2 o 2.5 veces el valor de la furosemida que venía tomando oral. Si venía tomando, por ejemplo, 80 miligramos de furosemida, se podría pensar que el paciente puede recibir entre 160 y 200 miligramos de furosemida intravenosa, pues dividida en la periodicidad que ustedes le quieran dar. 4 o 6 horas, seguramente los intensistas van a empezar a discutir que si en infusión o si en bolos. Realmente la estrategia habla que hay una ligera inclinación a pensar que los bolos son más seguros porque la infusión tiende a tener mayor deterioro de la función renal a las 72 horas. Pero el mensaje aquí claro es, si viene tomando furosemida, arránquele por lo menos 2 o 2.5 veces la dosis de lo que venía tomando oral en presentación intravenosa. Si no venía recibiéndola, y si empiecen entre 40 y 80 miligramos, dependiendo del grado de congestión y la función renal que tenga. Vigile los síntomas, vigile el gasto urinario, cuáles son los signos vitales, los electrolitos y su función renal. Y tiene 3 opciones como un semáforo. Que el paciente mejore, resuelva los síntomas de forma temprana y ustedes le puedan dar un alta temprana. Amarillo, que el paciente tenga una mejoría inicial con posterior evolución que se vuelve estacionaria y en ese caso pueden volver a pensar en aumentar entre un 50 o 100% de la dosis de la que le formularon en la fase inicial, o pensar en estos criterios que llamamos bloqueo tubular, como la adición de una tiazida, para mejorar los volúmenes urinarios que permitan la descongestión, o definir la necesidad de nitroglicerina o de ventilación mecánica no invasiva, o evaluar otra condición de comorbilidad que esté llevando a la descompensación de la insuficiencia cardíaca. O definitivamente no mejoró y tiene un deterioro progresivo en el cual titular la dosis o adicionarle una tiazida, hay que mirar la seguridad que tiene el paciente, o si definitivamente requiere un paso a cuidado intensivo para inicio de monitoreo hemodinámico y uso de estrategias avanzadas como inotropía o vasopresores, o pensar en otro nivel de complejidad mayor de cardiovascular. En todos, el fenómeno es reconozca los factores que desencadenan para implementar medidas y evitar que sean recurrentes. Reconocer cuáles son los signos de falla cardíaca avanzada, como podrían ser, pues obviamente los de la semaforización roja o los que están en amarillo. Evaluar y direccionar hacia un adecuado manejo de la condición de la comorbilidad y reforzar la educación en insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta que el abandono de las medidas no farmacológicas y farmacológicas sigue siendo una de las principales condiciones de descompensación de insuficiencia cardíaca. Liliana, no sé cómo vamos de tiempo. ¿O alguien de los presentes? Bueno, sigamos. Entonces, dentro de las condiciones de choque cardiogénico, tenemos, digamos, unas que son sencillas, que es la presión arterial sistólica menor de 90 por más de 30 minutos, o necesidad de utilizar
vasopresores tipo adrenalina o noradrenalina para mantener presiones arteriales sistólicas mayores a 90 asociados a signos clínicos de edema pulmonar. Eso pues ya es una definición de choque cardiogénico, a pesar de que en sepsis se habla de que la presión arterial sistólica no es el criterio para decir choque. Digamos, en choque cardiogénico, la mayoría de definiciones se habla que la presión arterial sistólica menor a 90 es un criterio mayor de pensar en choque cardiogénico. O cuando ya tengamos alteraciones de otros órganos como falla renal, alteraciones del estado de conciencia, la medición del lactato mayor a 2, presencia de oliguria, pues digamos nos hablan de este choque cardiogénico. Y existen todos estos estudios que están ahí, tienen diferentes definiciones, pero se parecen en gran medida a la evaluación. Entonces, como lo quieran hacer el diagnóstico de acuerdo a cada uno de estos estudios, pero básicamente son las que evaluamos de presión arterial sistólica, edema pulmonar o lesión de otros órganos, como los criterios principales del concepto de choque. Y esto, digamos, es un criterio innovador y es evaluar en estas fallas cardíacas avanzadas con condición de choque cardiogénico, que también se les ha dado un estadio de la falla cardíaca avanzada en A, B, C, D y E. En el A son aquellos pacientes que tienen un riesgo de desarrollar choque cardiogénico. Y digamos, estos pacientes en estadio A, lo que prenden son los alarmas que probablemente este paciente no debe permanecer mucho tiempo en un servicio de urgencias, ni en una estancia, ni en una hospitalización, sino que deben ser monitorizados tempranamente porque tienen un riesgo de desarrollar choque cardiogénico si no les hacemos una terapia agresiva temprana. El B es cuando está empezando a hacer el choque cardiogénico, es cuando el paciente tiene esos episodios como de relativa hipotensión, que la jefe nos llama porque no, es que el paciente se puso hipotenso, que no le puede dar los medicamentos porque el paciente empieza a hacer hipotensión o se pone taquicárdico. Eso lo podemos llamar como, o nos invitan a llamarlo como un estadio de prechoque que nos invita a mejorar tanto el esquema de tratamiento como la monitoría. El C, pues ya es el paciente con choque cardiogénico clásico, con todas las medidas que hablamos de hipoperfusión, hipotensión, requerimiento de inotrópicos, vasopresores, o en las instituciones de que tenemos disponibilidad, asistencia circulatoria mecánica. El D son aquellos pacientes en los que ya tienen el choque cardiogénico instaurado, pero a pesar de todo lo que le hemos hecho, o sea, de ponerle inotrópicos vasopresores, el paciente sigue hipoperfundido y eso nos lleva a la punta de la pirámide, que son choques cardiogénicos extremos en los que ya requieren resucitación cardiopulmonar o definitivamente la única evaluación para cambiar el pronóstico es el implante de una asistencia circulatoria tipo ECMO. Siempre, pues, como les he insistido desde el principio, tratar las causas que sean reversibles de la falla cardíaca aguda, si es un infarto, tratarle el infarto, la embolía pulmonar, las complicaciones mecánicas, las arritmias o los desórdenes valvulares. Dentro de los inotrópicos, digamos, existen varios. Dentro de los que más utilizamos, pues está la dobutamina, la dopamina, el milrinone, el levosimendan. Digamos, no existe una inclinación clara a decir cuál es el mejor inotrópico. Simplemente es dependiendo, primero, de la disponibilidad de los medicamentos y segundo, de la condición del paciente. Hay algunos que son más arritmogénicos que otros. ¿Me explico? Existen, digamos, se sabe que el milrinone, por ejemplo, es mucho más arritmogénico que la dobutamina, pero que si la causa de la falla cardíaca es una falla cardíaca derecha por una embolía pulmonar o por otra condición que lleva hipertensión pulmonar muy severa, en que los signos predominantemente de la falla cardíaca aguda sean del lado derecho y no del lado izquierdo, por ejemplo, milrinone sería una buena opción sobre dobutamina. Nosotros en cardiología hemos empezado a utilizar cada vez más de pronto un sobreuso, porque ya hay estudios que también dan crítica sobre el sobreuso del levosimendan, pero el levosimendan termina siendo una estrategia adecuada para pacientes con insuficiencia cardíaca por dos razones. Uno, pues si está en un estado de choque, pues evidentemente siempre hay que quitarles los beta bloqueados. Pero si no está en un estado de choque, sino es una falla cardíaca aguda, en la que probablemente un poco de inotropía, pero disminuyéndole el beta bloqueador o suspendiéndole el beta bloqueador menos de 48 horas, el paciente puede mejorar sus criterios de perfusión y rápidamente iniciar el beta bloqueador, teniendo en cuenta que el beta bloqueador, pues una vez
tenga mejoría de los criterios de perfusión, pues es una estrategia temprana adecuada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos, eso depende mucho del perfilamiento y de la condición hemodinámica y de la valoración a la cabecera del paciente que podamos tener. En todos, la intención es mejorar la contractilidad cardíaca. Algunos tienen capacidad de mejorar la lucitropía, mejorar el volumen latido, mejorar la frecuencia cardíaca, pues cuando la condición no es arritmogénica, disminuir estos criterios de hipervolemia, disminución de la PVC, de la presión de encuña pulmonar, que pues es como el principio básico de seguimiento. No voy a ir solamente estos últimos 7 minutos. Dentro de las últimas 2 guías se habla mucho de esta terapia fundacional o la cuádruple meta o los 4 fantásticos. Bueno, 50,000 definiciones se le han dado a este nuevo esquema de tratamiento. Sabemos que la base del tratamiento, tanto en la guía europea como en la guía americana, viene hacia utilizar 4 grupos de medicamentos fundamentales para el tratamiento de la falla cardíaca crónica, y que digamos para el tema de ustedes es que una vez que el paciente ha logrado mejoría y estamos en la transición al uso de medicamentos orales, debemos tratar de introducir los 4 medicamentos, los 4 fantásticos o la terapia fundacional, que probablemente sea el mejor término para utilizarla. A lo largo de la historia, la farmacología de la insuficiencia cardíaca ha estado respaldado por esta cantidad de estudios. Ustedes saben que en cardiología, pues la mayoría de las decisiones médicas se toman basados en estudios de ensayos clínicos que tienen millones de pacientes en seguimiento en la sumatoria, que permiten tener una evidencia contundente para cada una de las cosas que hacemos en insuficiencia cardíaca. Para las recomendaciones de 2021 y la americana de 2022, que no varió mucho, es primero, que los pacientes siempre hagamos como un checklist, que el paciente debe tener un IECA o un ARNI. Probablemente ahora estamos virando hacia el ARNI más que el IECA, pero digamos estamos en el mismo nivel de evidencia, es decir, utilizar enalapril o utilizar sacubitril o valsartán como primera línea de tratamiento, utilizar beta bloqueadores, que están el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol, principalmente esos 3, y el nebivolol, digamos, con un nivel de evidencia en pacientes mayores. Los inhibidores de receptores de mineralocorticoides, estoy hablando de la espironolactona o eplerenona, que son las que tenemos disponibles. El uso del ISGLT2, que probablemente dentro de las últimas guías ha sido una de las innovaciones mayores, que ya hemos hablado de grupos farmacológicos de la dapaglifosina y empaglifosina, con los diferentes estudios que se hicieron en insuficiencia cardíaca, en los que vimos desenlaces importantes en disminución de hospitalización y en mortalidad, en calidad de vida, en disminución de péptidos natriuréticos, con el uso de esta molécula del ISGLT2, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y utilizar solamente diuréticos de ASA con la furosemida, para nuestro caso en Colombia, solamente si el paciente tiene persistencia o recurrencia de retención hidrosalina. Ese grupo de medicamentos, los 4 primeros, tienen una indicación clase 1A para los 4 grupos de medicamentos. Después ya viene la fenotipificación del paciente. Entonces, en el caso de estos de fracción de eyección reducida, debemos evaluar si ya tenemos una terapia con estos 4 medicamentos óptima en titulación, que les mencionaré algo al final, y el paciente no tiene mejoría, tenemos que evaluar criterios electrocardiográficos de disincronía. Entonces, la disincronía la vemos que es el mayor retardo de despolarización del ventrículo izquierdo con respecto al derecho. Y si vemos un tiempo del QRS ampliado mayor a 130 milisegundos, debemos pensar en estrategias de cardioresincronización. Mayor evidencia para entre más ancho sea el QRS, mayor probabilidad de respuesta vamos a tener a esas terapias de cardioresincronización, con o sin desfibrilador. ¿De qué va a depender si le ponemos el cardioresincro con desfibrilador? De la evaluación de pronóstico vital. La mayoría de los pacientes los ponemos con desfibrilador. Los que ponemos cardioresincro con marcapaso son pacientes muy mayores o que su pronóstico vital
probablemente no vaya a ser mayor a 3 años. Y en los pacientes en los que no tengamos disincronía, manifestado como que el QRS es angosto, menor de 130 milisegundos, pues indicamos el implante de un cardiodesfibrilador para disminuir el riesgo de muerte súbita por arritmias. Cuando son isquémicos, con un nivel de recomendación clase 1, cuando es cardiopatía no isquémica, con un nivel de recomendación clase 2. Si los pacientes, a pesar de haber hecho todas estas condiciones, persisten con fracción de eyección reducida, tienen los medicamentos, tienen su dispositivo implantado, y pues ya nuevamente hacemos una evaluación de la titulación, o sea, de la dosis máxima tolerada por el paciente de estos 4 medicamentos. Entonces, pues se invitan a una serie de alternativas avanzadas, como si el paciente tiene alguna condición corregible. Por ejemplo, el déficit de hierro. La medición de una ferritina y una saturación de transferrina, que las tenemos disponibles, permite evaluar ya en falla cardíaca persistente o aguda, saber que poner hierro carboximaltoso sí disminuye la tasa de rehospitalizaciones y mejoría de síntomas. Si tiene una enfermedad coronaria que puede ser sintomática y corregible por revascularización percutánea o quirúrgica, pues hacérsela para corregir. Si el tema que persiste la falla cardíaca es una fibrilación auricular, evaluar la alternativa o el beneficio de la ablación de las venas pulmonares como una estrategia de optimización de la terapia de fibrilación auricular y falla cardíaca. El uso de digoxina como una estrategia tanto de mejoría de la clase funcional como de control de la respuesta ventricular en fibrilación auricular. Obviamente evaluar la anticoagulación. En este punto, idealmente con DOAC sobre warfarina, digamos, la evidencia ya es contundente con respecto a esto. La warfarina prácticamente se limita a pacientes renales o pacientes con válvulas mecánicas o con estenosis mitral severa. Para el resto, digamos, los DOAC, la evidencia de los estudios de costo-efectividad, inclusive nacionales, para el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia, existen digamos, documentos serios en eso. Y pues afortunadamente ustedes saben que la mayoría de los anticoagulantes, pues los anticoagulantes, los DOAC, entraron dentro del plan de beneficios, entonces debemos pensarlo tempranamente. O estrategias mucho más avanzadas que probablemente, por lo menos ustedes lo deben pensar como centro de referencia y de remisión a instituciones de mayor complejidad. Si el paciente tiene una estenosis aórtica, mirar estrategias para corrección, bien sea quirúrgica o por TAVI, si tenemos riesgos intermedios o altos, que esto también viene en boga con respecto a alternativas terapéuticas de corrección de estenosis aórtica por vía percutánea o mínimamente invasiva. Reparaciones de válvulas por insuficiencia mitral funcional, con ya tecnologías que tenemos como el implante de clip mitral. Cuando el paciente no tiene una arritmia, no tiene fibrilación auricular, sino está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca, a pesar de que ya le han puesto el beta bloqueador en la dosis máxima tolerada y la frecuencia cardíaca está mayor a 70, estrategias como la ivabradina termina siendo que es un medicamento que aumenta el periodo refractario relativo y eso es la forma en la que baja la frecuencia cardíaca. Mejora la clase funcional de los pacientes y la frecuencia cardíaca termina siendo un determinante pronóstico y de control de síntomas si buscamos que las frecuencias cardíacas basales en reposo en paciente con falla cardíaca con fracción de ejecución reducida deba ser menor al 70, podemos asociar el beta bloqueador junto con la ivabradina. En los pacientes de raza negra, pues nosotros, digamos, en Colombia, digamos, el afroamericano, que es donde se hizo ese estudio poblacional del uso de nitratos y de hidralacina, pues no está disponible ese medicamento para Colombia, pero debemos tenerlo en cuenta que la raza negra tiene menor respuesta al uso de medicamentos como los IECA y los ARA2. Por eso, digamos, de entre las guías americanas sí encontramos que este medicamento tiene una recomendación 1A, pero les repito, en Colombia no los tenemos. Y pues obviamente si ya ustedes encuentran pacientes más complejos, remitir a unidades especializadas para evaluar las opciones de trasplante de corazón o asistencias de larga duración o alguna condición adicional. Es transversal en todos los ejes que se inicie tempranamente rehabilitación cardíaca y que el manejo sea multidisciplinario
debido a toda la condición grave que tiene el paciente. Liliana, ¿tenemos más tiempo o ya terminamos ahí? Ya casi estamos para cerrar el tiempo. Listo, no los aburro entonces. Escalar el tratamiento, los 4 medicamentos, los famosos 4 fantásticos, dependiendo, siempre debemos buscar que tenga los 4 medicamentos. La tendencia actualmente es a tener los 4 en dosis bajas y cada uno irlo titulando de forma progresiva dependiendo del comportamiento hemodinámico del paciente. Existen todas estas alternativas de titulación, que es más un tema de los servicios ambulatorios, pero en la fase hospitalaria para ustedes es claro, es que el paciente por lo menos salga con un proyecto de los 4 medicamentos fundamentales para el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que el paciente por lo menos salga con las dosis mínimas que el paciente tolere y que tenga una conexión con ambulatorio, de manera que esa vulnerabilidad de aumento de la mortalidad o de alta tasa de recurrencia de hospitalizaciones se reduzca en la medida en que se utilicen los medicamentos de forma adecuada y que se garantice que un médico de atención ambulatoria les vaya cuidando y vaya intentando el aumento de la dosis, que a mayor dosis va a tener mayor efectividad en la terapia. Cuando tenemos la fase aguda y está en choque, pues pare el IECA y los ARA2. Trate de continuar el beta bloqueador si no hay una condición de choque o de bradicardia como causa del choque. Cuando ya pase de la unidad de cuidado intensivo a la fase hospitalaria, reinicie el ARNI o el IECA, dependiendo de la disponibilidad. Piense en el inicio del ISGLT2 temprano e inicie en el momento de salida la espironolactona o la eplerenona, con la que estén más familiarizados. En la fase crónica de la falla cardíaca, trate de iniciar en el momento del egreso los mismos grupos de medicamentos, y si la falla cardíaca es de nuevo y el paciente tiene unas evaluar la dosis del diurético, trate de espaciar la medicación, organícele los horarios a los pacientes, evite utilizar calcio antagonistas dentro del manejo de la falla cardíaca. Los calcio antagonistas no hacen parte de la terapia fundacional, solamente para pacientes hipertensos que a pesar de dosis máximas de falla cardíaca, de medicamentos modificadores de la enfermedad, persistan hipertensos, piensen en los calcio antagonistas. Siempre esté pendiente de la función renal para evaluar cuándo está contraindicado el uso de los medicamentos, y pues esté pendiente de la hipercalemia. De hipercalemia, solamente un comercial es: si el paciente tiene 5.5 de potasio, déjele la misma medicación, no le empiece a quitarle el enalapril, no le empiece a quitar la espironolactona, déjelo en la misma dosis, que tiene mayor beneficio que el riesgo de hacer mayor hipercalemia. Si está en el rango de 5.5 a 6, disminúyale al 50% de la dosis del IECA o del antagonista de mineralocorticoides. Si ya es mayor a 6, sí tiene que descontinuarlo y revisar a las 2 semanas para poder mirar si puede reiniciar la terapia modificadora de la enfermedad, porque, digamos, dejarla definitivamente suspendida por inercia en no hacer una evaluación progresiva, continua del paciente, pues hace que la enfermedad vaya a progresar. Pero, digamos, esos son los puntos de corte para potasio, que muchas veces preguntan. Muchas gracias. Son las 9 de la noche. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Si no, a través de Liliana, con el mayor gusto le responderé, o si me invitan a otra charla, un gusto haber compartido con ustedes. Perfecto. Vamos a parar aquí la grabación. Bueno.